Bendiciones. Dios bendiga a quien vaya a escuchar esta palabra, por medio de cual voy a dar un testimonio de uno de tantos que Dios ha hecho en mi vida. Y quiero hacerlo a través de la palabra de Dios, a través del libro de Mateo 9:20, que habla de la mujer que tocó el manto de Jesús. También se refiere a la mujer de flujo de sangre. Y voy a comenzar leyendo esa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es el Mateo 9:20. Perdón, no necesito mis lentes. Amén. Sí. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Amén. Esta palabra la escogí para dar mi testimonio, no solamente porque habla de la mujer del flujo de sangre, sino porque yo me identifico mucho con ella en lo que Dios hizo en mi vida, porque tiene mucho que ver y pues ya lo contaré a continuación, pero también lo doy a conocer porque yo pasé por un proceso de sanidad lento. Y entre ese proceso yo asistí a una iglesia cristiana, a un grupo de mujeres, y ahí me regalaron una rosa. Y la rosa tenía un versículo bíblico que hablaba de la mujer del flujo de sangre. Cuando yo leí esa palabra me quedé sorprendida, porque la persona que me dio la rosa no sabía que yo estaba enferma, no sabía por lo que yo estaba pasando. Ya después les conté, pasé a dar un breve testimonio de que esa palabra tocó mi corazón, porque nadie sabía lo que estaba pasando conmigo, solamente Dios, y Él sí lo sabía, y no tuve la duda de que esa palabra Dios me la enviaba para mí. Mi proceso de sanidad fue un proceso lento, no fue un proceso instantáneo, fue un proceso, se puede decir que difícil y doloroso para mí, porque tuve que pasar por un tiempo de debilidad, tuve que pasar por muchos días, 21 días de sangrado. Por eso les decía que me refería a la mujer de flujo de sangre, que me identifico mucho con ella, y tuve que pasar por esa situación. Esa enfermedad que yo tuve duró un tiempo de 21 días, hasta que yo pues no pude más y le clamé a Dios que me sanara, le clamé que me sanara, que yo no quería que algo me fuera a pasar, porque había perdido demasiada sangre. Y cuando ya no pude más, me fui al hospital. En el hospital lo único que me dijeron fue que tenía una anemia muy fuerte a causa de perder tanta sangre, y me dieron pastillas para la anemia, para el hierro, pastillas de hierro. Y así me regresé a mi casa sintiéndome mal. Recuerdo que aquella vez uno de mis hijos me fue a dejar, pero de regreso yo tuve que venirme en el bus, y caminé tanto que no sé cómo llegué a mi casa, pero era tanta mi debilidad que pude llegar de regreso a mi casa. Yo creo que ahí Dios estuvo conmigo. No dudo que estuvo cargándome, que mis pasos no eran mis pasos, eran los pasos de Dios, porque de otra manera no hubiera podido llegar a mi casa. Cuando llegué a mi casa, pues lo que hacía todos los días por la debilidad, estar acostada todo el tiempo, solo me levantaba para hacer algo rápido de comer para mis hijos y para que yo pudiera comer. Así me mantuve por después de 21 días. Mi proceso de sanidad duró 3 meses exactamente. Después de esos 21 días, aparte que me dieron las pastillas para el hierro, yo tomaba jugos verdes, jugos rojos,
licuados, comía muchas lentejas verdes, frijoles negros, comía de todo lo que tuviera hierro, porque yo deseaba estar bien pronto, aparte de que le oraba a Dios que Él obrara en mí. Y así fue como fueron pasando el tiempo, fueron pasando los días, las semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que después de 3 meses ya me sentí más mejor de la anemia. Y gracias a Dios lo del sangrado solamente me duró 21 días, pero a causa de eso fue que me vino la anemia. Ah, perdón, perdón. Y así fue como fue mi proceso de sanidad. Después de que yo pasé por eso, no acababa todo ahí para mí. Mi doctora me insistía mucho en que tenía que hacerme un ultrasonido y un examen de la matriz porque era necesario saber por qué razón yo había perdido tanta sangre. Me adelantó la doctora que al hacerme mis estudios estuviera yo preparada porque podía ser algo ligero, algo leve, pero hasta hacer algo grave como un cáncer. Entonces escuché la palabra cáncer y me angustié, humanamente me angustié, a pesar de que Dios ya me había hablado de mi sanidad por medio de la mujer que tocó el manto, el borde de su manto, que tocó el manto de Jesús. Y aún así me angustié, pero con todo y eso y en mi angustia yo dije, Señor, yo confío en ti y si tengo que pasar por lo que tenga que pasar, pues estoy en tus manos. Yo sé que no seré la única persona que tú tocas y que sanas de una enfermedad tan grave. Me pongo en tus manos. Y entonces pues me hicieron los estudios del ultrasonido y bendito Dios que todo salió bien, no tuve nada. Después me hicieron el estudio de la matriz y asimismo también bendito Dios los resultados salieron negativos, no tuve nada, lo cual le doy toda la gloria y la honra a Dios porque ahí fue donde se comprobó que yo no tenía cáncer, que no tenía nada serio tampoco, ni nada ligero, que todo estaba bien con mis estudios, por lo cual le doy la gloria a Dios. Y sí, así fue, este es mi testimonio y así fue mi sanidad. Como les digo, fue un proceso doloroso, lento, pero sé que ahí estuvo la mano de Dios. Él sabe por qué tuvo que pasarme por esto, entre tantas cosas que he pasado, pero en todo lo que he pasado puedo decir que la mano de Dios ha estado ahí conmigo, que ha tenido misericordia de mí, que ha tenido misericordia de mis hijos, de mi esposo. Y quisiera concluir con esta palabra que Dios puso en mi corazón. Pero quiero leer la palabra primeramente. Es otra palabra bíblica que está en Jeremías 18, 1, 6, y que habla del alfarero, el barro en manos del alfarero. 18 del 1 al 6. Y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, hoy casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois ustedes en mi mano, hoy casa de Israel. Esta palabra Dios la puso en mi corazón porque cuando yo meditaba y le preguntaba cómo deseaba él que diera mi testimonio, esta palabra la puso él para que yo la compartiera juntamente con mi testimonio y de ahí yo saqué una reflexión que la escribí para compartirla con ustedes y la reflexión dice así, dice: así como el alfarero trabaja en el barro, que es la vasija, así Dios trabaja en nuestras vidas. Y cuando nos alejamos de Él y regresamos
como el hijo pródigo, Dios nos toma en sus manos y quita todo lo dañado y todo lo que no le agrada a Él de nosotros. En nuestro corazón hay rotaduras, hay cosas que Dios tiene que restaurar y lo hace con amor, pero también lo hace de la manera en que nosotros nos dejemos usar y moldear por Él. Esa es una parte. Tengo otra parte que no quisiera dejar pasar. Amén. Y la otra parte dice así: Dios tuvo misericordia de mí y me sanó, pero antes de sanarme me pasó por un proceso que para mí fue doloroso. Pero Dios hizo la obra en mí porque tuvo que pulirme como el alfarero al barro. Él me perdonó, me limpió y me sanó. A Él sea la gloria. Y aquí hago un paréntesis con algunas preguntas, no solo para mí, sino para quien comparto este testimonio, que también estuvo en mi corazón poder hacer esto, que dice así: ¿qué cosas hay en tu vida? Más bien yo diría en nuestras vidas. ¿Qué cosas hay en nuestras vidas? Dice, en las que Dios tiene que trabajar con nosotros para pulirnos y hacer de nosotros una vasija nueva. Puede ser orgullo, vanidad, falta de perdón, resentimiento, entre otras cosas. Cualquier cosa que sea, Dios puede hacer de nosotros una vasija nueva. Solo necesitamos pedírselo y Él lo hará, así como lo dice a través del libro de Jeremías, que Él es el alfarero y nosotros somos el barro en tus manos. Y bueno, pues con esta palabra concluyo. Mi deseo es que pueda ser de bendición mi testimonio para otros y decirles que para Dios no hay nada imposible, que así como Él lo hizo conmigo, me sanó y ha hecho tantas cosas de mis hijos que en otro momento deseo compartir por el tiempo. Así deseo dar a conocer que tenemos un Dios poderoso, un Dios sanador, un Dios que trabaja en su tiempo, no en el nuestro. En algunos casos Dios sana instantáneamente, pero en otros es un proceso como lo hizo conmigo. Y aunque a veces al principio no lo entendía, pero hoy entiendo por qué. Porque estudiando su palabra y teniendo comunión con Él, me mostró por qué tuvo que ser mi proceso lentamente, porque Él me estaba puliendo, me estaba sanando, me estaba restaurando áreas de mi vida. Y por esa razón fue que tuvo que ser así. Dios les bendiga.